No creerás el oscuro secreto del millonario viudo en su tercer matrimonio. Amor o venganza. La noche era oscura, y en la mansión de don Rodolfo, los ecos de risas y vino llenaban el aire. Sin embargo, tras la fachada de felicidad, un misterio acechaba. La belleza de su nueva esposa, Estela, era tal que muchos murmuraban que solo había llegado para consumar la venganza de su difunta esposa, Clara. Una sombra de resentimiento parecía envolver a los invitados, que no podían evitar el morbo de preguntarse, ¿qué pasaría si todo lo que brillaba no era oro? La mansión, con sus grandes ventanales y cortinas pesadas, le daba un aire de opulencia, pero también de penumbra. Los retratos de Clara, con su mirada intensa, vigilaban cada rincón, y cada vez que alguien se atrevía a mencionar su nombre, un escalofrío recorría la sala. Eran como advertencias silenciosas. Estela, en cambio, siempre sonriendo, parecía alguna especie de sirena encantadora, fascinando a todos mientras Rodolfo sonreía como si estuviese bajo un hechizo. ¿Era amor lo que sentía por ella o simplemente un intento de llenar un vacío? Y entonces, un grito rompió la atmósfera festiva. La música se detuvo. Todos se giraron al unísono hacia la entrada. Una figura conocida se asomaba, era el hermano de Clara, Sebastián, con ojos desorbitados, el rostro pálido como la muerte. «Tienes que dejarla». «Ella no es quien dice ser», exclamó, pero su advertencia solo sembró más dudas. ¿Quién era realmente Estela? El pánico comenzó a asomarse en las miradas de los presentes. Todos parecían estar preguntándose lo mismo, ¿qué secretos ocultaba la nueva esposa del millonario? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo más significativo. Conectemos, de vuelta a la mansión, el ambiente era un hervidero de especulación y temor. Rodolfo miró a Estela, que mantenía su sonrisa, pero sus ojos ardían con un fuego extraño, una mezcla de desafío y melodrama que atraía la atención. Siempre hay una verdad detrás de cada sonrisa, pensó Rodolfo, sintiendo un nudo en la garganta. La tensión palpaba el aire, como un trueno lejano que presagiaba tormenta. Y en ese instante, algo dentro de la mansión crujió. ¿Poco a poco se develaría el misterio? ¿O acaso, el desenlace sería un escándalo aún mayor? El silencio se hizo sepulcral, y los rostros de los invitados se tornaron en máscaras de asombro y miedo. Sebastián, aún temblando, dio un paso al frente como si arrastrara cadenas invisibles. La mirada de todos se centró en él, buscando respuestas a aquel grito que había cortado la fiesta como un cuchillo afilado. El hermano de Clara iba a hablar, y nadie estaba preparado para lo que vendría. «¡Mientes!». «No es cierto», gritó Rodolfo, su voz inundada de incredulidad. La risa se desvaneció como un eco lejano, y la tensión se convirtió en algo tangible, algo que se podía palpar, como el aire denso previo a una tormenta. Estela, sin perder su compostura, lanzó una mirada despectiva a Sebastián. «¿Quién te crees para interrumpir nuestra celebración?», le espetó, su sonrisa ahora más parecida a un rictus, pero antes de que las palabras de Sebastián se desdibujaran en el aire, él empezó a narrar una historia diferente. «Clara me lo confesó. Estela está vinculada con su desaparición». La sala estalló en murmullos. Algunos se llevaban la mano a la boca, otros intercambiaban miradas llenas de dudas que daban pie a sospechas. ¿Era posible? La historia de Clara había sido trágica, pero un velo de oscuridad comenzaba a rodear el esplendor de Estela. Todo lo que había creído Rodolfo cuajó en su mente, y un cuestionamiento grueso se apoderó de su pecho. ¿Estaba realmente tan ciego por la belleza y el encanto de Estela que no veía la sombra del peligro acechando detrás de ella? «Silencio, Sebastián. Tú no sabes de lo que hablas», vociferó Rodolfo, su voz resonando como un trueno. Sin embargo, aún sintiendo las dagas de las miradas de los presentes, sintió un sudor frío recorrer su espalda. Aquella atmósfera no parecía la típica disputa familiar, era como si todos los secretos contenidos por años comenzaran a emerger como ratas de un barco condenado. Estela se acercó a Rodolfo, tocando su brazo con sutileza,
pero el contacto se sentía como un fuego helado. No le hago daño a nadie, amor, dijo, bajando su voz como un susurro seductor. Sin embargo, el brillo de su mirada ya no era el mismo. Había algo en sus ojos que hacía que la piel se le erizara a Rodolfo, un destello de algo oscuro que no podía identificar, pero que resonaba con una advertencia en su interior. Rodolfo, no puedes confiar en ella. Las palabras de Sebastián eran un eco apagado entre la multitud, pero ellas encontraban un camino hacia el corazón de Rodolfo, que retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. En ese instante, una puerta del fondo se abrió violentamente, dejando escapar un aire helado, como si la misma mansión intentara advertir al grupo presente. Un grito quebrado seguía al viento cuando una figura apareció, la sirvienta, con el rostro pálido y el aliento entrecortado. Rodolfo. Tienes que saber algo. He descubierto algo sobre Estela. La sala contuvo el aliento, y los ojos de todos se dirigieron a la nueva llegada, incapaces de imaginar el peso de sus palabras. En ese momento, Rodolfo sintió que el suelo se le deslizaba de debajo, la verdad parecía estar al alcance, y a la vez, escurridiza como un pez en el agua. ¿Sería posible que Estela escondiera un secreto mucho más oscuro de lo que pudiera imaginar? La figura de la sirvienta temblaba por la tensión, y en ese instante, todo podía cambiar. Lo que nadie sabe es que continuó ella, y el murmuro del público creció como una ola embravecida. Rodolfo centró su atención en ella, y la incertidumbre corría en sus venas. ¿Qué terrible verdad revelaría sobre Estela? Todo dependía de esta revelación. Lo que nadie sabe es que la sirvienta tragó saliva, su mirada aterrorizada buscaba a Rodolfo, como si esperara encontrar en él algún indicio de compasión. Estela no es quien dice ser. Ella es la mujer detrás de muchos de los secretos de esta familia. Las palabras resonaron en la mansión como eco de campanas fúnebres. Rodolfo sintió que el aire se le escapaba, y la incredulidad lo ahogaba. Las miradas fijadas en Estela pasaron del asombro a la sospecha, mientras ella se mantenía erguida, imperturbable, como una roca frente a su tormenta. ¿Qué secretos? ¿De qué hablas? La voz de Rodolfo se rompía entre la ansiedad y la rabia. La sirvienta dio un paso adelante, y todos pudieron ver que sus manos temblaban. Hay algo que me mostró algo que encontré en sus cosas. Pruebas de su verdadero pasado. No solo es una mujer encantadora, es peligrosa, balbuceó, presionando los labios entre sí como si intentara contener un grito. Estela, sintiéndose atacada, se dio la vuelta, su rostro, antes sereno, se torció por la ira. Cállate ya. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tú solo eres una sirvienta, nada más, gritó, pero su voz comenzó a temblar, revelando la fisura en su fachada. Rodolfo, todavía embargado por la confusión, se sintió atrapado entre el amor que creía sentir y las evidencias que empezaban a asomarse a la superficie. ¿Por qué no me dijiste nada antes, Estela? ¿Qué me has ocultado? ¿Por qué no has querido ver? Siempre estuviste ciego con el brillo de su belleza, intervino Sebastián, su furia reflejada en su mirada. Pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Ella está relacionada con Clara. Estoy seguro de eso. El silencio volvió a caer, pero ahora era más pesado que antes, como un manto de inquietud cubriendo a todos los invitados. La sirvienta, ahora más cautelosa, continuó, esta no es la primera vez que ella desaparece. Antes un sollozo se le escapó, hubo otras. Otras mujeres que nunca volvieron. Su nombre estuvo en los titulares hace años, pero no lo creerían si se los contara. Basta. Contén tu lengua. Estela rugió, dando un paso hacia la sirvienta, pero ésta se mantuvo firme. Todos los ojos estaban fijos en ella, ávidos de respuestas, la tensión se palpaba, como si la casa misma estuviera al borde de estallar. Te encontré en la casa cuando fui a limpiar. Un diario. Un diario donde ella escribía todos sus planes y los nombres de ellas. La sirvienta respiró hondo, como si los recuerdos la asfixiaran. Clara no fue la única, Rodolfo. Hay más víctimas de sus malvados juegos, y ahora eres tú quien está en peligro. El estallido de murmullos no se hizo esperar. Algunos invitados retrocedieron, otros alcanzaron a cubrir sus bocas con horror. Rodolfo sintió que el mundo giraba alrededor de él. Las palabras de la sirvienta se enredaron en su mente como sombras danzantes. Eso es absurdo. Tú mientes, gritó Estela, desesperada,
Pero a medida que sus argumentos se volvían más erráticos, la imagen de la mujer perfecta que Rodolfo conocía se comenzaba a desvanecer, dejando al descubierto una faceta más oscura, un retrato macabro donde la traición y la venganza se entrelazaban. «Escucha, Rodolfo», clamó la sirvienta, «tu vida depende de que sepas la verdad. Estela está detrás de todo esto. No es solo amor, es venganza». Las palabras colisionaron en el aire y Rodolfo sintió que el tiempo se detenía. Miró a Estela, a sus ojos que ahora parecían vacíos. ¿Era verdad lo que decía la sirvienta? ¿Estaba su amor por ella construido sobre una montaña de mentiras? Mientras la multitud se debatía entre el miedo y la incredulidad, un nuevo sonido resonó desde el pasillo, la puerta de la mansión se abrió otra vez. Alguien más estaba a punto de entrar, y su llegada podría desatar un nuevo huracán de revelaciones. El rostro, oculto en las sombras, ¿podría cambiarlo todo quien está allí? ¿Qué más va a suceder?, murmuró Rodolfo, con la certeza de que la tormenta aún no había alcanzado su clímax. La figura apareció en el umbral, iluminada por la tenue luz de la lámpara del pasillo. Era un hombre mayor, su cabello plateado caía en mechones desordenados, y su rostro estaba marcado por líneas profundas que contaban historias de traiciones y sufrimientos. Sus ojos, de un gris helado, recorrieron la sala buscando respuestas, como si percibiera el caos que reinaba en la mansión. «Yo sé lo que está pasando aquí», comenzó, su voz grave resonando con la autoridad de alguien que ha vivido en la penumbra. «Soy el padre de Estela». Un murmullo de sorpresa llenó el aire, ahogando incluso los gritos de incredulidad. Rodolfo sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué? ¿Tú eres el padre de Estela?», preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Sí», asintió el hombre. «Y ella no es solo una mujer encantadora. Tiene una historia oscura que no querrían conocer». Cada palabra deslizándose de sus labios era como un golpe, dejando a Rodolfo en un estado de confusión profunda. Estela se volvió hacia su padre, su rostro pálido como la cera. «Cállate, no tienes derecho a estar aquí», gritó, su ira y miedo entrelazados. Pero su padre no se inmutó, había una calma en él que desafiaba la tempestad. «Te dije que te quedaras fuera de esto. No puedes arruinarlo todo por tus rencores del pasado». Estela estaba al borde de la desesperación, y su rostro comenzó a descomponerse bajo el peso de la realidad. La sirvienta tomó un paso hacia adelante. «¿Por qué no nos cuentas la verdad? ¿Qué ha hecho Estela que la convierte en una amenaza?» «Estoy cansada de las mentiras». Su voz, aunque temblorosa, tenía la firmeza de una mujer decidida a destapar la oscuridad. El padre de Estela cerró los ojos por un instante, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. «Estela fue criada en un entorno de traición. Siempre ha querido demostrar que es más que la sombra de su madre, una mujer que fue acusada de crímenes terribles. Desde entonces, ha vivido atada a su pasado». «¿Qué crimen? ¿Qué hiciste?». Rodolfo sintió que su voz se desvanecía en la tensión. «Ella, su madre, fue una cazadora de hombres», exclamó, la verdad saliendo a la luz como sombra en la mente de todos. «Engañaba a ricos y poderosos, y luego desaparecía. Estela no ha hecho más que seguir esa línea, manipulando a aquellos que entran en su vida». El aire se volvió espeso, y Rodolfo se sintió mareado. Todos esos momentos compartidos con Estela, cada risa, cada caricia eran parte de un juego macabro que él ni siquiera sabía que jugaba. «Basta de mentiras», gritó Estela, aunque su voz temblaba. «No soy mi madre. Soy diferente. Yo te quiero, Rodolfo». Pero las palabras que una vez sonaron sinceras ahora se arrastraban con la sombra del escepticismo. La mansión retumbó con la tensión acumulada, y los invitados se miraron unos a otros, inquietos. La sirvienta se atrevió a preguntar, ¿y qué planea hacer ella ahora, si toda esta revelación la ha alcanzado? Pero antes de que el hombre pudiera responder, un teléfono comenzó a sonar al fondo de la sala. Un sonido agudo que cortó el aire frío con su insistente vibración. Rodolfo se volvió hacia el aparato, su corazón latiendo con fuerza. Era su teléfono, el que Estela había olvidado en el sofá. «Deshazte de ese teléfono», gritó Estela, su pánico evidente. Pero era demasiado tarde. La pantalla brillaba con una notificación que parecía ignorar todo el tormento que los rodeaba. Lo que Rodolfo vio en su pantalla hizo que su estómago se encogiera, un mensaje que decía: «Estás en peligro. Ella vendrá por ti». La sala enmudeció,
dejando solo el eco del aviso temeroso. ¿Quién era la amenaza que acechaba desde las sombras? Rodolfo miró a Estela, a su padre y luego a la sirvienta, sin saber en quién confiar. La tormenta había llegado, y la verdad prometía ser más peligrosa que el secreto mismo. ¿Podría Rodolfo desentrañar el laberinto de mentiras antes de que fuera demasiado tarde? Una oscura amenaza se cernía sobre él, y todo dependería de la decisión que tomara a continuación. La oscuridad se cerró alrededor de Rodolfo como un abrazo estrangulador, mientras su mente daba vueltas tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. La mansión, un símbolo de lujo y belleza, ahora parecía transformarse en una trampa mortal. Estela, con los ojos llenos de pánico y confrontación, enfrentaba a su padre, y la tensión entre ellos era palpable. ¿Quién te envió ese mensaje, Rodolfo?, preguntó el padre de Estela, su voz resonando como un trueno. Rodolfo podía ver cómo el sudor empezaba a brotar en su frente mientras buscaba palabras coherentes. Estela era un enigma que se volvía cada vez más complicado, y la revelación de su padre no hacía más que añadirle más capas de misterio. Lo encontré en mi teléfono, tartamudeó Rodolfo. El sonido del teléfono dejó de sonar, pero el eco del mensaje seguía repiqueteando en su cabeza. No sé quién lo envió. La sirvienta se acercó un poco más, su rostro reflejando una mezcla de desconfianza y temor. ¿Crees que esto tenga que ver con la madre de Estela? ¿O alguien más relacionado con su pasado? La idea hizo que Rodolfo se estremeciera. ¿Qué clase de gente acechaba a Estela debido a los pecados de su madre? No. No puede ser. Estela gritó, pero su voz se rompió. No permitas que eso te afecte. Prometí dejar todo en el pasado. Debo hacer esto, por nosotros. Los ojos de Rodolfo temblaron ante las palabras de Estela. Compartían una conexión que iba más allá de lo físico, era un atisbo de algo más profundo, casi sagrado, pero ¿podría él confiar en ella después de todo lo que había aprendido? Nos están manipulando, Rodolfo, intervino su padre, intentando recuperar el control de la situación. Quizás alguien intenta sacarte de la vida de Estela para cumplir una venganza. Tal vez hay secretos detrás de esta mansión que son aún más oscuros que los que crees. La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más pesada, como si la mansión misma estuviera sosteniendo un aliento ancestral. Rodolfo miró a Estela, su corazón latiendo con fuerza al ver el miedo reflejado en su rostro. ¿Qué secretos? ¿Qué más escondes?, cuestionó, la desesperación vibrando en su voz. Estela, con lágrimas en los ojos, se acercó. Rodolfo, no hay tiempo. Debemos averiguar quién está detrás de esto. Si realmente soy un peligro, quiero saber la verdad. Te prometo que no tengo nada que ver con aquello. La sinceridad de su mirada lo atravesó, pero el miedo en el fondo de su corazón seguía latente. De repente, un golpe resonó desde la puerta trasera de la mansión. Un sonido fuerte como un tambor rodeado de misterio. La sirvienta saltó, y Estela se puso rígida. Rodolfo retrocedió un paso, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. ¿Quién está ahí?, gritó a la nada, la voz casi ensordecida por el creciente terror. Es ella, estalló Estela, con los ojos desbordando un pánico que hacía eco en la sala. Ella está aquí. Está viniendo por mí. Con un movimiento rápido, Rodolfo tomó la mano de Estela. No te dejaré sola, sin importa lo que pase. La decisión estaba tomada. Pero salir de la mansión podría estar lleno de peligros desconocidos. Su mente se debatía entre proteger su amor o enfrentar la oscuridad que acechaba tras cada esquina de su historia. ¿Quién se encontraba tras la puerta? ¿Era un amigo o un enemigo? La vida de todos en la mansión pendía de un hilo, y Rodolfo sabía que debía actuar rápido. Con una mezcla de miedo y determinación, avanzó hacia la puerta, listo para enfrentar el destino que lo aguardaba. La oscuridad lo llamaba, mientras el misterio de Estela se desbordaba como la tormenta que se cernía sobre ellos. El próximo paso determinaría no solo su futuro, sino también el de todos los que tenía cerca. ¿Estaba preparado para lo que podría desatarse? Rodolfo se detuvo a un paso de la puerta, su corazón latiendo con fuerza, como si quisiera liberarse de la prisión de su pecho. La mano de Estela temblaba suavemente en la suya, un recordatorio palpable de la fragilidad de su situación. El aire a su alrededor se volvió denso, casi tangible, como si la mansión misma estuviese conteniendo la respiración esperando lo que estaba por desatarse.
Rodolfo, escúchame, dijo Estela, su voz un susurro entrecortado. No puedes abrir esa puerta. No puedes dejar que entre. Si es ella, si se entera que estamos aquí. Su mirada se profundizó, llena de advertencias que él aún no entendía del todo. ¿Quién es, ella?, preguntó Rodolfo, sintiendo que cada instante de incertidumbre lo empujaba al borde. El golpe en la puerta resonó nuevamente, esta vez más insistente. Con cada golpe, Estela retrocedía, como si la mera presencia de esa figura pudiera herirla. Rodolfo sintió un impulso casi instintivo de protegerla de aquel peligro inminente. Podría ser alguien de mi pasado, o de su pasado, murmuró Estela, sus ojos reflejando un miedo que hacía eco en la historia de su familia. No sé si está buscando venganza o algo peor. Él apretó su mano con más fuerza, determinado, no importa lo que sea, yo estoy contigo. Vamos a enfrentar esto juntos. El aire se volvió helado y un nuevo silencio envolvió la habitación, como si la misma casa estuviese esperando una revelación. De repente, un nuevo sonido surgió, una voz suave y conocida resonó desde el otro lado de la puerta. Estela, ábreme. Soy yo, necesito hablar contigo. Aquel tono familiar heló la sangre de Rodolfo. No confíes en ella, advirtió, sus instintos gritando que lo que estaba por suceder podría cambiarlo todo. La confusión se reflejaba en el rostro de Estela mientras la voz continuaba implorando. No tienes nada que temer. Solo quiero ayudarte. La verdad ha salido a la luz y no puedo dejarte sola en esto. ¿Quién es? Rodolfo preguntó con firmeza, su voz resonando en la caverna del miedo que lo rodeaba. Esa es mi madre, balbuceó Estela, el horror en sus ojos revelando el peso del secreto. Ella no ha muerto. La creímos perdida durante años. Rodolfo sintió que el mundo se tambaleaba. La figura que había considerado fantasma ahora se materializaba en su vida de nuevo, cargando una luz de secretos y promesas en el aire. Estela luchaba con una mezcla de dolor y esperanza, y él se sintió atrapado entre el deseo de protegerla y la necesidad de entender la conexión. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte y demandante. Ábreme, Estela, hay mucho que explicar. ¿Confías en ella?, preguntó Rodolfo, su mirada profunda en los ojos de Estela. No lo sé, admitió ella, su voz temblando. Pero necesito saber la verdad. Tal vez esta sea la única oportunidad que tenga de entender por qué todo esto está pasando. Un silencio incómodo llenó el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Rodolfo llenó el vacío con una decisión ardiente en su corazón, esta no podía ser solo una elección de Estela. Debían avanzar juntos, pero estaba preparado para lo que podría suceder al abrir esa puerta. Esa segunda piel de la mansión se desgarraba en su mente, revelando viejos secretos y viejas heridas. Con un movimiento decidido, Rodolfo giró la perilla, abriendo la puerta al misterio y al peligro. ¿Sería ese el momento que cambiaría sus vidas para siempre? Las sombras acechaban mientras la puerta se abría lentamente, revelando un futuro incierto y aterrador. La puerta se abrió con un chirrido lacerante, como si la madera misma gritara al ser liberada de su condena. Rodolfo sintió que el aire se tornaba cada vez más frío. De pie en el umbral, una figura se recortaba contra la tenue luz del pasillo. Su rostro, delicado pero marcado por la vida, era de una belleza inquietante. Los ojos de Estela se llenaron de lágrimas al reconocerla, y Rodolfo supo que el enfrentamiento había comenzado. «Mamá». La voz de Estela tembló, llena de emociones contradictorias. ¿Eran lágrimas de felicidad o de miedo? Rodolfo no podía estar seguro. La mujer avanzó un paso, su expresión entre sorpresa y deseo de abrazar a su hija. Estela, finalmente te encuentro. He buscado por tanto tiempo, no puedo creer que estés aquí. Sin embargo, el cambio en la atmósfera era palpable. Rodolfo, aunque no podía apartar la mirada de aquella mujer, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué no nos dijiste que estabas viva?, reclamó Estela, las palabras saliendo en un torrente enfurecido. Pensé que te habías ido, que te había perdido para siempre. La mujer mantuvo su mirada fija, y por un instante, Rodolfo creyó ver destellos de culpa en sus ojos. Lo hice por tu bien, Estela. No podía arrastrarte a esto, a mi vida, a mis enemigos. ¿Enemigos?, preguntó Rodolfo, su voz entrecortada, resonando con una caída torcida en el silencio de la habitación.
Sí, interrumpió la mujer, levantando una mano para calmarlo. La vida que dejé atrás no es segura. Hay cosas que tú y Estela no comprenden. Mi regreso puede ponerlas en peligro. Rodolfo sintió que la respiración se le cortaba. Un aire de tensión pesaba como una losa sobre sus hombros. El eco de sus pensamientos resonaba. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Qué secretos escondía en su pasado? Deja de hablar en acertijos, exigió Estela, su voz gritando con la ira de años perdidos. Todo este tiempo pensé que mi madre estaba muerta. Ahora que estás aquí, tenemos derecho a saber la verdad. Valiente, como siempre, la mujer murmuró con un destello de orgullo, antes de que su rostro se ensombreciera. Pero hay un precio que pagar por la verdad. Las palabras resonaron como un trueno en la habitación. Rodolfo dio un paso al frente, decidido a proteger a Estela. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que sabes que temes revelarnos? La mujer tomó aire, como si estuviera a punto de desatar un huracán de revelaciones. Hay cosas que no deberían salir a la luz, secretos que, si se descubren, traerán más que solo dolor. Tu vida, Rodolfo, está atada a esta historia, y no puedes escapar de ella. Rodolfo sintió que la gravedad de sus palabras lo dejaba sin aliento. ¿Cómo? ¿Qué tienes que ver con mi vida? Tú no sabes nada de mí. Pero yo sé más de lo que crees, la mujer insistió, cruzando sus brazos, en un gesto defensivo. Tu historia y la mía están entrelazadas. Y lo que viene, no puedes escapar de ello. La tensión crecía con cada palabra pronunciada, cada mirada. Estela estaba inmóvil, su mundo colisionando entre la esperanza de volver a tener a su madre y el terror que traían sus secretos. Rodolfo se sintió como un peón en un juego donde no entendía las reglas, pero sabía que no podía permitir que Estela se hundiera en la oscuridad que lo rodeaba. Un ruido sutil rompió el silencio, un golpe débil en la ventana de la mansión. La intrusión había comenzado, algo más se estaba acercando. Rodolfo miró hacia la ventana, sintiendo que lo que estaba por suceder era solo el comienzo de una tormenta mucho más grande. ¿Quién más está con nosotros?, preguntó Rodolfo de repente, su pálpito acelerándose. La mirada de la mujer se ensombreció, revelando un matiz de miedo tan abrumador como la revelación de su existencia. Lo que falta por venir cambiará todo, Rodolfo, respondió ella en un susurro. Y no podrás ocultarte. Aquellas palabras lo persiguieron en un eco amenazante. Rodolfo se giró lentamente hacia la ventana, mientras la oscuridad del mundo exterior comenzaba a colarse. Dentro, el futuro, al borde de un precipicio, mostraba signos de una verdad aterradora. ¿Estaría preparado para enfrentar a la sombra que se acercaba? El viento ululó como un lobo solitario mientras Rodolfo se acercaba a la ventana, las palabras de la mujer retumbando en su mente. Las sombras parecían cobrarse vida, serpenteando entre los árboles que rodeaban la mansión. Era como si la oscuridad supiera que había algo oculto en ese lugar, algo que solo estaba esperando ser sacado a la luz. Estela avanzó un paso, apretando el puño y conteniendo las lágrimas. ¿Qué es lo que escondías? ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Su voz se rompía entre la mezcla de deseo, desconfianza y miedo. Por favor, Estela, imploró la mujer, sorprendiendo a Rodolfo al usar un enfoque tan emocional. Lo hice porque te amo. No quiero que sucumbas a este ciclo de dolor. Han pasado muchas cosas, cosas que no comprenden. Rodolfo sintió que el peso del secreto iba más allá de palabras, su instinto le decía que había peligros involucrados. Justo entonces, un nuevo golpe resonó en la ventana, más fuerte, como un llamado urgente. La imagen de una sombra fugaz cruzó rápidamente por la esquina de su visión. Era un hombre, sumido en la oscuridad, pero su figura era imponente. «Alguien está ahí», exclamó Rodolfo mientras se daba la vuelta. La respiración de Estela se aceleraba, presionándose contra él, buscando refugio. La mujer, sin embargo, reaccionó de manera distinta, sus ojos se ensombrecieron con una mezcla de tristeza y determinación. «No es un juego, Rodolfo. Ellos están buscando la verdad que llevo conmigo». «¿Qué has hecho?». La desesperación creció como una ola en el pecho de Rodolfo. Él nunca había deseado estar en el centro de un conflicto tan profundo. El hombre en el exterior se acercaba, su figura ahora más prominente, como un espectro que se acercaba dispuesto a destrozar el momento frágil que estaban compartiendo.
Rodolfo sintió que el tiempo se estiraba, el miedo se convertía en una corriente palpable en la habitación. Debemos irnos, ahora, dijo la mujer, su voz ahora endurecida y distante. Ya no hay tiempo. Ellos vienen por mí y no dudarán en hacer lo que sea necesario. Rodolfo miró a Estela, sus ojos llenos de preguntas y dudas, pero también de esperanza. ¿Qué hacemos? No sabemos si podemos confiar en ella. Es mi madre, Rodolfo. Estela gritó, el dolor y la lealtad titilando como una chispa en su pecho. ¿Acaso no ves que está aquí por nosotros? Para protegernos. ¿O para arrastrarnos a su locura? La incredulidad brotó en Rodolfo. El sonido de pasos resonantes se acercaba, como una sentencia. La mujer avanzó, poniendo su mano sobre el hombro de Estela. Estela, escúchame. Tienes que confiar en mí. Lo que tengo que revelarte desequilibrará todo. Pero es nuestra única oportunidad de salvar lo que amamos. Si no hacemos algo ya, no habrá un futuro para nosotros. La sombra del hombre se proyectó sobre el suelo, y cuando la puerta comenzó a crujir, un golpe estruendoso resonó en la estructura antigua de la mansión. Rodolfo sabía que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué es lo que tanto temes?, preguntó, sintiendo que el sudor se le escurría por la frente. ¿Qué secreto puede ser tan poderoso? El rostro de la mujer se contorsionó, su mirada reflejaba un abismo de dolor. Que mi regreso a tu vida está marcado por una venganza que no solo afecta a mí, sino también a todos a quienes amas. Vengo a liberar a tu madre, al mismo tiempo que la condeno. Rodolfo tembló, la certeza de que estaban al borde de un abismo donde la verdad podía destruir todo lo que conocían. La puerta se estremeció bajo la presión de un golpe violento, y Rodolfo sintió que la batalla con su destino comenzaba justo detrás de esa puerta. Rápido. Debemos escondernos, gritó la mujer mientras se precipitaban hacia un rincón oscuro de la habitación. El tiempo estalló a su alrededor, y la nueva realidad comenzaba a desmoronarse con el sonido de la puerta cediendo. ¿Qué secretos, la traición o el amor, surgirán de la tormenta que se avecina? La puerta estalló, hiriendo la calma de la noche con un crujido desgarrador. La figura del hombre se deslizó a través del umbral, iluminada brevemente por la luz de la luna, revelando una cara que Rodolfo jamás olvidaría. Era un rostro conocido, uno que había visto en fotografías viejas en la casa de Estela. Su padre. ¿Qué has hecho, Claudia?, preguntó el hombre, su voz grave resonando como un eco sombrío en la habitación. Su mirada salpicada de rabia y desilusión se posó en la mujer que decía ser su madre. Tú no sabes nada, respondió ella, su tono melódico tenía un matiz de desafío. Lo que hice fue por su bien, por todos ustedes. Estela se quedó paralizada, entre la sorpresa y el horror, incapaz de racionalizar lo que ocurría. Rodolfo tomó su mano, sintiendo como su piel se enfriaba lentamente. Este es el secreto que mencionabas, ¿no? ¿Por esto estás huyendo? Los pensamientos atormentaban su mente, el pasado crujiente de su familia, los ecos de palabras no pronunciadas, y los gritos en la oscuridad que avivaban su miedo. No es solo el pasado, Rodolfo, gritó Claudia, ahora la mujer en el centro de su propio tornado. Es la vida de todos nosotros. Si ellos me encuentran, lo perderán todo. Nunca volverán a ver a su madre. El hombre al otro lado de la habitación dio un paso adelante, su expresión se había transformado en una máscara de dolor y determinación. No puedes escapar de ellos, Claudia. Su venganza es más profunda que cualquier lazo familiar. Ellos vienen a cobrar deudas que ni tú ni yo podemos entender. Rodolfo sintió que el aire se volvía denso, cada palabra era un ladrillo pesando en sus hombros. ¿Qué es lo que están buscando?, preguntó, casi en un susurro. Mi vida, mi venganza, y todo lo que he ocultado, respondió Claudia, su voz desvaneciéndose en el eco de una verdad arrolladora. ¿Venganza? ¿De quién? Estela se hizo más presente, tratando de agarrar la frontera entre la compasión y la sospecha. ¿Por qué nosotros? Porque la mujer respiró hondo, como si fuera a confesar no solo su culpa, sino la historia oculta que había dejado atrás. He estado atada a promesas rotas, y tu padre, no me hables de él, estalló el hombre, pero Claudia no lo interrumpió, sus ojos brillaban intensamente con lágrimas reprimidas. Él traicionó nuestra familia, Rodolfo. Traicionó todo lo que representamos. El sonido de pasos fuera de la habitación hizo que todos se congelaran. Era claro que no estaban solos.
Rodolfo sentía un sudor frío recorrer su espalda. Debemos salir de aquí. Ahora mismo. No podemos dejar que te toquen. Este es el momento culminante de todo, y tenemos que enfrentar lo que hemos creado, clamó Claudia. Su imponente presencia ahora parecía más un muro que un refugio. Había un cambio radical en el aire, un dilema entre el amor y la venganza que había estado acechando en las sombras durante años. Rodolfo se quedó atrapado entre la intensidad del momento. Estela, en su voz temblorosa, preguntó, ¿cuál es tu plan, madre? ¿Qué implica todo esto? Conocí a hombres que eran ángeles de la muerte, y ellos quieren ver arder a quienes me han hecho daño. He estado preparando este momento. Necesito que confíes en mí, aunque eso signifique arriesgarlo todo. Un golpe fuerte en la puerta rompió el aire tenso como un hilo, haciéndolos saltar. Esto es solo el principio, resonó una voz profunda del exterior, tan poderosa que hizo vibrar las paredes. Rodolfo, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra, miró a Estela. Todo se reducía a una simple decisión, seguir a su madre hacia lo desconocido o enfrentarse al peligro al que había estado huyendo. Y, en el fondo de su ser, sabía que la respuesta vendría no solo de él, sino de la confianza que pudieran construir en un momento tan crítico. La puerta crujió una vez más, en un destello de luz, la figura detrás de ella se vislumbró. Era la última persona que esperaban ver. No dejaré que el pasado se repita, gritó, mientras la tensión en la habitación alcanzaba su punto de quiebre. Rodolfo respiró profundamente, preguntándose si realmente se atrevería a descubrir todos los secretos que amenazaban con devorar su vida. Entonces, con el eco del futuro resonando, la puerta voló abierta y el dilema se volvía una sola pregunta: ¿quién traería la salvación y quién sería la verdadera amenaza? La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre de aspecto severo, con ojos llenos de un rencor profundo. Yo soy la caída de tu madre, dijo, su voz resonando con un eco de promesas rotas y venganzas inminentes. La atmósfera se volvió irrespirable, y todos en la habitación sintieron que el aire se espesaba como si el tiempo se hubiera detenido. Rodolfo se interpuso entre Estela y el extraño, su instinto protector brotando como un fuego al ver la expresión de terror en el rostro de su amada. No te acercarás a ella, afirmó con una seguridad que en realidad no sentía. Su corazón latía con fuerza mientras las sombras danzaban a su alrededor. Quizás era el mismo instinto que le había hecho enamorarse de Estela, una conexión profunda que ahora se enfrentaba a las profundidades de un pasado que amenazaba con consumirlo todo. ¡Qué valiente! Pero tu amor no te salvará hoy, respondió el hombre, con una sonrisa fría. Claudia, la madre de Estela, dio un paso al frente, levantando las manos en un gesto de calma. Deja que hable, solo déjanos explicarte, imploró, la desesperación asomando en su voz. ¿Explicarme? La risa del intruso era amarga, llena de ironía. ¿Acaso crees que una historia de lealtades y traiciones de hace años justifica lo que has hecho? Rodolfo sentía como la historia se entrelazaba en un ballet oscuro, cada paso acercándolos más a un desenlace inevitable. Claudia, ¿de verdad está vinculado a lo que nos ocurrió?, preguntó Estela, su voz quebrándose entre la vulnerabilidad y la rabia. Aquella pregunta rompió la tensión en la habitación, dejando caer un silencio pesado. El hombre miró a Claudia con desprecio. No hay nada que ella pueda decirte que no traiga más dolor. Su vida ha sido un ciclo de engaños. Cállate, gritó Claudia, su voz resonando como un trueno. No puedes entrar aquí y arruinar lo que he intentado construir. Estoy aquí para proteger a mi hija, no para arrastrarla a una nueva guerra. El hombre resopló, como si esas palabras solo avivaran la fragilidad de sus promesas. Protegerla, o condenarla. La elección siempre ha sido tuya, Claudia. Te he dado suficientes oportunidades para redimirte. Rodolfo sintió que la furia y el miedo se enroscaron en su pecho, cada palabra una cuchillada. ¿Quién eres tú?, exigió, su voz resonando con claridad. ¿Qué sabes realmente sobre el pasado de estas mujeres? Soy quien ha visto caer todo lo que amabas. Soy la sombra que has estado persiguiendo. Estela no es más que otra víctima de esta historia. Pero no te preocupes, Rodolfo, yo estoy aquí para terminar esta novela. Rodolfo sintió que el tiempo se llenaba de ecos de venganza, un ciclo de dolor que se escurría entre sus dedos como arena. En un instante de claridad, comprendió que no podía permitir que más dolor arruinara su amor. Si tú provocaste este ciclo, entonces tú también serás quien lo rompa.
La mirada de Estela se iluminó con un brillo de fuerza. Luego, tomando la mano de Rodolfo, dijo, no estoy dispuesta a ser una víctima. Nunca más. Vamos a enfrentar esto juntos. Rodolfo sabía que la batalla no sería fácil, que un enfrentamiento con lo desconocido podría ser más que un simple juego de palabras. Aquí estamos, dispuestos a enfrentar lo que venga, afirmó, sintiendo como su resolución crecía con cada palabra. El intruso se rió, una risa vacía que resonaba como el eco de una puerta que se cierra para siempre. La llamas valentía, pero es la desesperación hablando. Bueno, entonces prepárense, porque el verdadero horror es un susurro de lo que realmente está por venir. La tensión creció en la habitación, como una cuerda tirante lista a estallar. Rodolfo sabía que el pasado de Claudia y el destino de Estela estaban a punto de entrelazarse en formas que nunca habrían imaginado. La verdad podía ser más aterradora que la mentira, y él estaba dispuesto a enfrentarlo todo, el dolor, la traición, el amor. Así, entre sombras y temores, se dio un paso hacia adelante. Un paso hacia la verdad, con la certeza de que el amor podría alzarse. Incluso contra lo más oscuro, y en medio de todo esto, mientras la oscuridad acechaba, Rodolfo sintió que algo por fin se alineaba en su corazón. Estela, a su lado, era la luz en la tormenta. Al final, no había más caminos que recorrer. Solo confrontar lo inevitable, aceptar que cada historia tiene su final, y él estaba listo para dar ese último paso. Rodolfo y Estela unieron sus manos, dispuestos a enfrentar el destino, asegurando que su amor resistiría todo. Entonces, su mundo se tornó negro por un destello de luz, como si el tiempo finalmente hubiera llegado para revelar lo que siempre había estado oculto. Y así, en la mansión sumida en secretos, amor y rencor, los latidos de un nuevo comienzo se sentían en el aire, prometiendo que la luz de la verdad siempre triunfaría sobre la oscuridad de los secretos. No te pierdas esta conclusión excepcional. Necesitamos que te suscribas inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que nuestras historias sigan brillando. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. ¿Qué crees que pasará con Estela y Rodolfo? Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta impresionante conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.